que me muestre la fauna. Ah, pues que te pongan los peces y las clasificaciones. Entonces, eso ya es otra escena. En el caso, por ejemplo, de un juego, la escena, dependiendo del tipo de juego, podría ser un nivel. Si nosotros lo conceptualizáramos, por ejemplo, al primer Mario Bros., una escena sería pues todo desde que inicia el nivel hasta que llega la banderita. Hasta ahí todo lo que ocurre en ese inter, eso sería una escena. Entonces, para poder desarrollar los guiones, ustedes tienen que segmentar su proyecto en escenas para saber cuántas escenas va a tener y cómo se van a ir desarrollando una por una. En este caso, los guiones lo que van a hacer va a ser un elemento que me van a servir para completar las escenas. Es una estructura mente útil para desarrollar una aplicación de forma óptica, ya que nos permite estimar recursos técnicos, humanos y sobre todo saber los elementos que contiene cada escena, para que no se nos olvide nada. El guión se describe cómo va a ser cada pantalla o escena. Deben incluir todos los elementos, los fondos, los colores, los sonidos, las fotos, el tipo de letra, el tamaño de letra, los efectos, las animaciones. Es decir, todos los... ¿Se trabó? ¿No? Yo voy en definición de guiones, no sé si está bien. Sí, en la definición del guión. Entonces, el guión me sirve para poder definir, tener ideas claras. Es un bosquejo final del producto. Ahora, propiamente los guiones, la palabra guión proviene de guía. Es decir, que son elementos que nos sirven para poder guiarnos y saber qué tenemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos falta por hacer. ¿Por qué? Porque el guión tiene que estar muy apegado con la idea conceptual del proyecto. ¿A qué me refiero con idea conceptual? Si de repente estamos diciendo que vamos a hacer la enciclopedia interactiva del arrecife del Caribe, bueno, de repente ya terminamos, hicimos todo y de repente cambiamos seleccionamos una sección y empieza a cargar la contaminación del mar y luego la contaminación de los ríos y cómo prevenir la contaminación y así con que, y eso que tiene que ver con el tema central. Entonces, eso se le llama desviación. Las desviaciones ocurren cuando, a partir de la idea original o que conceptualizamos al principio, obtenemos un producto diferente. Entonces, el guión nos ayuda a mantenernos en la idea central y no desviarnos. Por eso los guiones son muy importantes. ¿Qué elementos tiene que tener el guión? Bueno, muy semejante o la única forma en que podemos entender como un guión es, por ejemplo, lo que ocurre en una película. En los guiones de una película, propiamente, pues viene ahí toda la película, pues nada más que segmentadas en escenas. Y ahí te dice personaje uno cuando aparece el personaje 2, qué interacciones tienen, qué diálogos tienen, etcétera, etcétera. Entonces, en el producto multimedia, cuando desarrollamos los guiones, pues esos tenemos que ir desarrollando también. Ahora, todos los guiones, para considerarse que estén completos, tienen que constar de tres elementos: el discurso, la dramatización y el mensaje. Entonces, tenemos que cuando desarrollemos el guión ver que tengamos esos tres elementos bien desarrollados. ¿Qué es el discurso? El discurso corresponde a la información que se quiere transmitir. Es decir, el discurso es lo que yo quiero dar a entender. Dependiendo del producto, hay productos que su discurso es muy fácil de poderlo definir y hay elementos que su discurso es un poquito más complicado. Por ejemplo, en una enciclopedia, pues el discurso es cada pantalla ordenada correctamente con la información que quiere dar a entender al usuario, ¿no? Y entonces todas las imágenes, todos los textos, todos los audios, todos los videos, todo eso forma parte del discurso, lo que tiene que decir. Si estamos hablando de la enciclopedia interactiva del arrecife, pues la definición de arrecife, la foto del arrecife, la foto de los peces, el video donde se ve cómo es un día en el arrecife, etcétera. Todo eso es el discurso, es lo que queremos decir. Si estamos hablando, por ejemplo, de una novela interactiva con varios finales, en ese caso, la historia sería el discurso. Por ejemplo, en los juegos es un poquito más difícil. En los juegos, depende del tipo de juego, voy a tener diferentes tipos de discurso. Por ejemplo, en el caso del Tetris, por poner un ejemplo,
¿Cuál es el discurso? Son las piezas que forman al juego. ¿Por qué? Porque lo que quiere dar es a dar a entender o lo que quiere transmitir es un desafío mental con las piezas. Entonces, dependiendo del producto, los discursos son diferentes, pero es importante identificar el discurso de su aplicación. Luego, el segundo elemento, el elemento dramático o la dramatización, es el dramatismo, la dramatización consiste en despertar emociones en nuestros usuarios. ¿Cómo sé que estoy despertando una emoción? Porque yo estoy generando algún sentimiento que puede ser desde asombro, tristeza, alegría, enojo. Entonces, si mi producto y mi proyecto estoy despertando alguna emoción, vamos por buen camino. Por ejemplo, en un documental o en una aplicación de tipo documental que habla acerca de la vida de los animales, incluirle escenas de caza, de cómo cazan, pues le daría dramatismo, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando del conflicto. Si estamos hablando, por ejemplo, de la novela interactiva, pues, ¿cómo le podemos poner dramatismo? Pues que al protagonista le ocurra algún suceso, que al antagonista haga algo que afecte al protagonista. O sea, la idea es despertar emociones en el usuario. En los casos de los juegos es igual. En el caso de los juegos es mucho más fácil despertar emociones. Por ejemplo, ¿qué pasa si un producto no tiene dramatización? Tiende a ser aburrido. Y como es aburrido, el usuario pierde interés y lo deja. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, elemento dramático en el Mario Bros, en el primer Mario Bros, bueno, en todos los Mario Bros, es que el que poder morir, que si te toca un enemigo, que si te caes en en uno de los hoyos, pues pierdes y tienes que volver a empezar, ¿no? Eso le mete dramatismo. ¿Por qué? Porque en ese caso tengo que tener el sentimiento de que tengo que cuidarme, tengo que fijarme, tengo que estar atento, porque si no puedo perder. Es el sentimiento de pérdida. ¿Qué pasaría si en lugar de eso tuviera que ir desde que aparece el Mario el inicio del nivel y hasta la bandera? Si me toca un enemigo, no me pasa nada, solo me empuja para atrás, no tuviera los huecos por donde el Mario se pudiera caer, no saliera, si las plantas salen de los tubos, al tocarlas no pasara nada, pues no tendría ni chiste, o sea, nada más sería ir brincando, sin riesgo, y llegar del principio a la bandera y ya. Ahí perdería todo el chiste. Entonces, la dramatización lo que nos ayuda a hacer es que le interese mantener cautivo el interés de mis usuarios sobre mi producto. Por ejemplo, en otro juego, en Tetris, ¿cuál es el elemento dramático del Tetris? El elemento dramático es que es un juego de desafíos y ese es el discurso. Pero ¿cuál es la parte dramática? Que conforme vas haciendo cierta cantidad de líneas, vamos a poner 20 líneas, subes de nivel. Y al subir de nivel, incrementa la velocidad en las que las piezas bajan. Entonces, ¿eso qué significa? Que entre más líneas vayas eliminando, más niveles vas a ir subiendo y va incrementándose la velocidad, que implica que es con mayor facilidad que puedas perder. Entonces, esa presión o ese sentimiento de presión es el elemento dramático de ese juego. Entonces, ustedes tienen que revisar de su producto qué elementos dramáticos tiene. Si de plano no tienen ninguno, pues es lo que tendremos que pensar que lo vamos a poner. En la enciclopedia interactiva, por ejemplo, ¿qué dramatismo le podría poner? Que pudiera ser que pudiera darle algún elemento dramático, despertar algún sentimiento del usuario. Podría ser a lo mejor, así muy superfluamente, pues del efecto del coral blanco, ¿no? Que es uno de cuando los corales empiezan a morir por la temperatura, a lo mejor del agua. Entonces, ¿qué elemento dramático le podría poner? Mira, es precioso, es muy bien y todo, pero debido al calentamiento global, esto les está pasando y ponen imágenes así del coral ya todo feo, blanqueado, ya sin peces ni nada. Ahí estaría la emoción. Entonces, punto importante, tienen que identificar su elemento dramático. Si lo tienen, analicen lo que vaya de acuerdo con su aplicación, porque esa es otra. Si estamos haciendo una enciclopedia del cuidado de la vida animal y para ponerle dramatismo pongo un video de unos cazadores cazando un león, pues, o sea, sí le va a meter dramatismo, pero pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en el caso del dramatismo, además de verificar que lo tenga, que se acorde con el siguiente punto, que es el mensaje.
El mensaje es la postura de la aplicación y lo que trata de transmitir. Es decir, por ejemplo, los productos de tipo educativo, el mensaje que quieren transmitir es un conocimiento. En el caso de los productos que son juegos, por ejemplo, eh, ¿cuál puede ser el mensaje que quiere hacer el un juego que sea de tipo que te cuenta una historia de un protagonista con todos sus problemas, que se va frustrando, que va llegando hasta que llega a la conclusión? Por ejemplo, en el Mario Bros, ¿cuál es el mensaje de Mario Bros? Es el tener que llegar, superar muchos obstáculos para poder rescatar a la princesa. Entonces, el mensaje es aquello que quiero transmitir. Puede ser de manera explícita, como en el caso del Mario Bros, o de forma implícita, o de forma oculta. El mensaje puede ser desde una enseñanza, como puede ser una moraleja, una conclusión, una historia, un conocimiento. Va muy de la mano. Si se fijan, los tres van muy de la mano. El mensaje con el discurso, con el, el discurso, el mensaje y la dramatización. Entonces ustedes tienen que checar que entender qué es lo que yo quiero transmitir con mi aplicación. Si yo estuviera haciendo, por ejemplo, una aplicación de, vamos a pensar en una app móvil que lo que vaya es que me aparezcan todas las rutas de camiones. ¿Qué mensaje yo quiero transmitir? Pues quiero transmitir de que puedes a lo mejor encontrar una nueva ruta donde a lo mejor no tome, llegues más rápido a la universidad desde tu casa. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces va a ser una herramienta que te va a ayudar. Mi mensaje es que puedas trasladarte del punto A al punto B con mayor velocidad. Entonces, tienen que identificar esos tres elementos de sus productos. El mensaje, sus dramatismos, su elemento dramático y su discurso. Esos tres forman lo que es el guión multimedia. Ahora, todos los guiones multimedia tienen también ciertos principios o ciertas cosas que tienen que estar en concordancia para poderse desarrollar. Y estas son primeramente la organización. Todos los guiones tienen que estar organizados en cuanto al contenido o al tema, de tal forma que pueda ser fácilmente asimilable. Una cosa es que me diga que el guión puede estar dividido en escenas, pero a lo mejor mis escenas son muy grandes o muy largas. Entonces, pues, ¿qué podría ser? Bueno, los subdivido en subescenas. O a lo mejor es más fácil irlo dividiendo por secciones o irlo dividiendo o organizarlo de tal forma que yo pueda acceder a cierta información con mayor velocidad. Entonces, todos los guiones se tienen que organizar. Luego, la parte de la integración. Un buen proyecto multimedia logra la integración de todos los elementos: imagen, audio, video, sonido. Entonces, de cada pantalla en mis escenas tengo que tener cuidado de tener solamente aquellos elementos que son necesarios. Por ejemplo, en la enciclopedia del arrecife, yo estoy considerando que en cada escena solo haya 4 elementos: 2 fotos, texto y un GIF o un video. Nada más. ¿Por qué? Porque eso le va a dar consistencia. ¿Qué va a pasar si a lo mejor sobresaturo de puro texto? Pues el usuario se va a aburrir. O si pongo muchas imágenes, pues luego se puede perder. O puede tardarse mucho en cargar, porque se también puede ser otro problema. Entonces, la parte de la integración es darle el protagonismo a cada elemento según sea necesario y en el momento que sea necesario. Y no todos los elementos pueden ir porque los podemos sobresaturar. Luego tenemos el principio de la narración. El principio de la narración es que mi producto tiene que hacerle creer al usuario que lo que le estoy mostrando es real o es no verdadero, sino real. Que lo que yo le estoy contando es verosímil o creíble. Dependiendo de todos los productos, varía de un tipo a otro la narración o la narrativa. Pero en ese caso, si yo, por ejemplo, estoy hablando de una historia de fantasía, le voy a dar cierta consistencia de tal forma que los elementos fantásticos que yo te estoy mostrando puedes creer que a lo mejor existe un mundo que yo te estoy contando. Por ejemplo, el mundo de
El Señor de los Anillos. Esa es una narración en la cual se integran elementos fantásticos, reales como fantásticos, ¿no? Porque, por ejemplo, reinos pues, existen o existieron. Animales, algunos existen, algunos no existen, pero bueno, podríamos creer que pueden existir en el mismo mundo. Pero si de repente en alguna de las escenas, cuando están en la narración, de repente aparece un dinosaurio, pues como que ahí ya no te creo, o sea, tendría que estar muy bien justificada en la narración de por qué estamos hablando de dragones y de ogros y de trolls y de repente aparece un dinosaurio. Todavía te puedo creer que pueda aparecer un unicornio, pero un dinosaurio así como que, ay sí, eso ya no te lo creo. Entonces la parte de la narración es eso, es cuidar que el usuario pueda creer la historia que le estamos contando, los elementos que le estamos contando. En el caso de los juegos de narración es muy fácil llevarla, es agregarle elementos relacionados a la temática. Si por ejemplo estamos haciendo un juego de tipo que es oscuro, que es muy dark, que es como de miedo, y de repente en un punto se encuentra con una casa y adentro de la casa está todo de color de rosa y con gatos de Hello Kitty, pues como que ahí sí se pierde la parte de la narración. Entonces la narración lo que nos hace es entender que lo que estamos mostrando al usuario es que sea creíble, o sea, los elementos son creíbles. Luego, el ritmo, el último elemento de lo que son los guiones, pues es el ritmo, es decir, ser breves y concretos, solamente tener los elementos visuales sincronizados, es lo que nos va a llevar a la sincronía. ¿A qué me refiero con la sincronía? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las películas? Las películas tienen sincronía cuando las imágenes van acordes con el audio. Y, por ejemplo, si está subtitulada, pues que los subtítulos estén acordes al audio también. ¿Qué pasa cuando alguno de estos elementos se pierde el ritmo, es decir, se desincroniza? Pues ya la experiencia del usuario se rompe y se vuelve horrible. ¿Qué pasa cuando estamos viendo una película y de repente hablan? Bueno, los ves que hablan, pero el audio llega después. Pues ya se pierde todo ya ni le prestas atención, o sea, no te cuesta mucho trabajo verla. O al revés, estás viendo una película subtitulada y primero sale el subtítulo y 2 segundos después sale el audio. Y o sea, ya cuando lo que están hablando ya pasó, ya están pasando, es un diálogo largo y te está mostrando como 2 segundos antes lo que van a decir. Entonces, pues eso, el perder el ritmo es lo que va a causar que se desincronice la experiencia del usuario. Entonces, nosotros tenemos que, cuando hacemos los guiones, determinar qué elementos son los que va a tener, tienen que estar más sincronizados y llevar un buen ritmo. Cuando una aplicación pierde su ritmo, es casi seguro que el usuario se aburra y la deje. ¿Ok? Ahora, como tal, el desarrollo del producto multimedia exitoso es necesario con un arduo proceso de planeación. A diferencia de otros productos de software, los productos multimedia no responden a una metodología tradicional, sino se trabajan mediante 3 tipos de guiones. O sea, aunque sí hay algunas metodologías de desarrollo, normalmente los guiones responden a tres, desarrollo de guiones nada más, que son 3 guiones, que es el guión literario, el guión técnico y el guión gráfico o storyboard. Esos son los 3 guiones que tienen que desarrollar. Primero, el guión literario. Bueno, antes de entrar al guión literario, dudas con los principios de los guiones y qué elementos tienen que tener. Estos 3 guiones tienen que tener todos los elementos, ¿eh? Entonces, si yo los leo o los reviso, en algún punto, mira, aquí está la parte dramática, mira, aquí está hablando el discurso, mira, aquí está el mensaje. Nada más que los guiones se separan en esos 3 tipos de guiones para poder tratar el producto con mayor facilidad, pero a grandes rasgos los 3 forman el mismo guión multimedia. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Yo, bueno, supongo que ahorita lo vamos a saber cuando lleguemos, pero el guión técnico es igual a como utilizan para hacer películas. ¿Parecido? Ah, ok, ok.
Dice, ¿cómo se aplica en una aplicación multimedia de tipo creador? ¿Cómo se aplica qué? ¿Los principios, el discurso, el mensaje, el dramatización o qué? Ah, no, pues sí. A ver, por ejemplo, en una de creación de productos, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, cuál sería el discurso? Pues serían las herramientas. ¿Qué herramientas van a tener disponible el usuario para poder hacer? A lo mejor si va a trabajar con, vamos a pensar en un programa que sirva para crear este videos para subir en TikTok, ¿no? Un programa de edición de video. Bueno, pues que tenga una herramienta para cortar videos, una herramienta para pegar videos, otra herramienta como para hacer algún efecto o un filtro de imagen. Esas tres. Ese es el discurso. ¿Cuál sería la dramatización? Bueno, que esos filtros de imágenes, uno sea, nos permita que el usuario filtre como si fuera un fondo así como amarilloso para que parezca como una película vieja, que tenga la capacidad de a lo mejor meter algún efecto que permita que sea translúcido o algo así. Y la parte del mensaje, pues ahí depende. El mensaje en los productos de creación ahí sí es el más complicado porque el mensaje sería darle las herramientas necesarias para que el usuario pueda crear lo que él quiere, pero eso está dependiendo de la capacidad del desarrollo del producto. O sea, si tu producto solo puede crear videos o modificar videos de hasta 5 minutos, pues por más que él quiera crear un video de 1 hora, pues no va a poder. O sea, a lo mejor ahí es un poquito complicado el mensaje. En los otros, por ejemplo, el ritmo, ¿cómo llevas el ritmo en el producto multimedia? Pues que lo que yo veo que el usuario quiere hacer, pues lo haga. O sea, si el usuario quiere cortar un video de 10 minutos a dejarlo en 5 y selecciona una herramienta que tenga forma de tijeras y cuando pasa por donde está el timeline del video se corta, pues que se corte. O sea, que haga lo que la herramienta se supone que debe de hacer. Ahí sería respetar el ritmo. O sea, todo se puede hacer, pero ahí depende del producto. Los de creación son los que son, les digo, más complicados de poder definir aquí, pero también lleva su guión, ¿eh? Entonces, el guión literario es todo el texto donde se exponen todos los detalles para la realización y contenido de todas las escenas. Contiene todas las indicaciones que el proyecto requiere para su puesta en marcha y abarca los aspectos literarios y los parlamentos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un producto que es una novela interactiva, el guión literario va a tener escena uno, ubicación, o vista, eh, una casa interior. Personaje uno aparece caminando de izquierda a derecha. Luego diálogo del personaje uno y ahí pones todo su diálogo. Y luego dice, entra personaje 2 por tal lado y empiezan a platicar y ahí le ponen su diálogo. Es decir, el guión literario va a tener todo lo que es la parte textual. Si es nuestra aplicación de tipo educativo, por ejemplo, aquí yo tendría en el guión literario toda la información que le voy a mostrar al usuario. Escena de los arrecifes. El arrecife es esto, se compone de esto, y ahí tendría todo el texto. Escena 2, la fauna del arrecife, y ahí va todo el texto. O sea, el guión literario es las descripciones de todo, tanto de lo que va a ver el usuario en cada escena, como la descripción de qué es lo que me voy a encontrar en dichas escenas. Por eso es literario. Si es el caso de un juego, pues y voy a dividir mis escenas por niveles, sería nivel uno. En el nivel uno, el usuario tendrá que superar estos obstáculos. Obstáculo uno, el usuario para poder superar este obstáculo tiene que hacer tal y tal acción. Obstáculo número 2, el usuario tiene que hacer esto y esto. Obstáculo 3, una vez cumplidos los 3 obstáculos, el usuario tiene que regresarse a la puerta principal y cruzarla para poder avanzar al siguiente nivel. Escena 2, nivel o nivel 2 y así. Incluso si, por ejemplo, el jugador o el personaje se llegase a encontrar a lo mejor un diálogo o una nota o algún elemento descriptivo, aquí habría que ponerlo. Este es un ejemplo de cómo sería una plantilla de un guión literario en la cual voy definiendo la escena, el nombre de la escena, la página se refiere a lo mejor es la escena 1.
pero la página se está refiriendo a que esta escena 1 es la primera página de 10 páginas iguales que esta. Y aquí en los shoots que encuentro en cada uno de las, vamos a decir que subescenas o subpartes, o sea, la idea sería que si mi escena es una escena de muchas partes, pues irlas definiendo cada una. Aquí voy definiendo los textos que voy encontrando, las acciones que ocurren en cada una de estas partes, los diálogos si llegan a ocurrir y los efectos si es que lo llegaran a tener. Esto solo es un ejemplo, hay muchos más ejemplos de guiones literarios, pues es una forma de irlo describiendo. Puede ser a lo mejor sin tener esas formas de carpetas, puede ser un puro texto narrativo, ¿está bien? Pero acuérdense que tiene que estar organizado, entonces la mejor forma de irlos organizando pues es por escenas. Luego, sigue el guión técnico. El guión técnico es un documento de producción que contiene la información para ejecutar al proyecto según se requiera. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar al guión literario y lo vamos a dividir por secuencias y escenas. Y cada escena tenemos que ir indicando qué es lo que ocurre, pero ya de manera técnica. Es decir, el encuadre, la posición de la cámara, la decoración, el sonido, los efectos, la iluminación, etcétera. Es decir, en el guión literario me describes la escena, qué hay, qué diálogos tiene y todo. Y en el guión técnico, esa misma escena, uno, me vas a decir qué elementos técnicos necesitas para poder ensamblar. ¿A qué elementos me estoy refiriendo? El título, porque todas las escenas, cada pantalla tiene que tener su propio nombre y distinguirse de otros, es decir, no se pueden repetir las escenas por nombres, cada escena tiene que tener su propio nombre. Me indica los fondos, incluyendo si ya se tiene el nombre del archivo con su extensión, los botones que va a llevar la escena, si es que los necesita, que describen los botones tanto en su forma como en su color y en los estados que tiene para que no se puedan confundir. Los sonidos, es decir, si en mi escena va a llevar a una banda sonora o un sonido ambiental, tengo que ponerlos. Los guiones son documentos actualizables, entonces a lo mejor en la primera versión le podemos poner ahí sonido de calma. Bueno, ¿por qué? Porque todavía no sabemos qué pista de música le vamos a poner, pero ya más adelante, cuando lleguemos al momento de recopilar la información, y en particular la música, bueno, la música es la pista fulanita de tal, del álbum tal, de tal grupo, y se llama pista punto mp3. Y entonces en el guión pues lo actualizo y entonces ya no va a ser que sea música tranquila o música de calma, sino música tal punto jpg, perdón, punto mp3. Entonces, tenemos que considerar que los sonidos pueden ser desde las bandas sonoras, es decir, los sonidos de fondo, los sonidos de efectos, los sonidos de las animaciones, los diálogos también, porque hay veces que, por ejemplo, a lo mejor yo estoy haciendo la novela interactiva, pero va a haber diálogos hablados, entonces tenemos que poner de cada escena qué diálogos van. A lo mejor yo grabé con todo el equipo de desarrollo, los diálogos se grabaron y están divididos por números. Entonces, en la escena 1 van los diálogos del 1 al 18 del personaje 1 y del 3 al 25 del personaje 2 para irlos armando. Entonces, los sonidos son importantes en el armado de la escena. Los gráficos, si vamos a utilizar imágenes, nombre y extensión, y siempre poner, en este caso, las fuentes. Cuando veamos un poquito de la recopilación de información, siempre hay que guardar las fuentes para todos los elementos que vayamos a utilizar si ustedes no los crearon. Los textos, si una pantalla va a llevar texto, se describe el tipo, color, tamaño y fuente. Y lo más importante que definimos también en el guión técnico, las acciones, es decir, qué acciones pueden ocurrir en la pantalla, si el usuario puede guardar, si el usuario se puede loguear, la interactividad de los botones, si va a poder entrar a ciertas partes, etcétera. Entonces es importante que el guión técnico de cada pantalla, de cada escena del guión literario, tiene que ir su correspondiente escena del guión técnico donde describo los elementos que forman la escena. Este es un ejemplo de guión técnico de un corto. En este caso, voy poniendo una pequeña imagen de qué sería lo que estoy definiendo, cómo se llama la secuencia o escena, qué plano de la cámara tiene,
qué movimientos tiene, la descripción y si lleva un sonido. Luego da un fundido en negro y siguiente escena, escena 2. Y aquí me voy poniendo el tiempo. ¿Cuánto tiempo va ocurriendo entre cada una de las escenas? Esto es para de un cortometraje, por ejemplo, es un guión técnico de un cortometraje. O sea, me va describiendo las escenas con los elementos que la forman. La diferencia es que en un cortometraje pues tiene mucho trabajo de cámaras. En el caso del producto multimedia podría ser algo más o menos así. Este es un guión técnico de una animación de un comercial de Chiapas. Entonces aquí le va poniendo, ¿no? Las escenas y luego escena 1, descripción. Así se llama la escena, portada de Chiapas. Imagen, bandera de Chiapas. Texto que se ve en pantalla, Chiapas. Sonido, audio no lleva. Música, inicia el himno de Chiapas. Efectos, sí entra dando vueltas y dura 5 segundos. Siguiente escena, imágenes de cascada con movimiento, sin movimiento, transición de colores, si lleva algún texto, subtítulos en inglés, continúa el himno de Chiapas, efectos, si se divide y así. Esto es ya más apegado al guión técnico, porque aquí voy describiendo de cada escena qué es lo que va ocurriendo. Y estas tienen que estar correlacionadas con el guión literario. Por eso aquí nada más las voy, ¿cómo se llama? Nada más las voy nombrando. Porque, por ejemplo, la escena 13, descripción de traje típico. Aquí no tengo la descripción, aquí nada más indico que en esta escena va la descripción. ¿Dónde tengo la descripción? El traje típico de Chiapas es así, 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 y representa esto, lo otro, no sé qué, en el guión literario. Por ejemplo, texto de costumbres y tradiciones. Aquí yo no tengo el texto. ¿Dónde está? En el literario. Entonces, si ustedes se fijan, se van complementando entre sí. Tanto el guión técnico como el guión literario. El guión literario me muestra el contenido y el guión técnico cómo está ensamblado ese contenido. Luego, tenemos finalmente el último guión, que es el guión gráfico o el storyboard, que es el que más también, no sé si hayan visto relacionados con las películas, pero son imágenes mostradas en secuencia con el objetivo de una guía para entender una historia que previsualiza una animación o una estructura de una película. En el caso de los productos multimedia, los storyboards los trabajamos como mockups o lo que conocemos como mockups. Estos son storyboards de una película, pero nosotros trabajamos sobre mockups. ¿Para qué sirve? Muestra el resultado final de lo que se va a realizar para saber que lo estamos abarcando todo y que no se nos está olvidando nada. En cada pantalla del guión, entonces a cada pantalla del guión, a cada escena del guión técnico le corresponde su contraparte gráfica, sin animaciones ni efectos, nada más la imagen de cómo quedaría, para saber si está todo distribuido en el producto final, para ver cómo quedaría y hacer los cambios necesarios, que no se nos esté olvidando nada. Por ejemplo, es un storyboard de un producto de, de desarrollo de autor, de herramienta de autor. Entonces aquí, por ejemplo, acción, es dibujar un rectángulo. Entonces aquí es la imagen del rectángulo y lo que hace es que se toma en una esquina, se pone en la diagonal y se la tecla Enter. ¿Cómo se hace un hoyo? Se da clic en la herramienta hoyo, luego clic derecho sobre el nombre que se le quiere hacer el hoyo, se pone una referencia para definir el tamaño y se le da OK cuando ya. Y la imagen lo que hace es hacer el hoyo. Y así. Este sería un storyboard de una herramienta de autor, porque cada una de las acciones o herramientas que tiene se va describiendo. Por ejemplo, es un storyboard para una animación para un curso. En este caso habla de un curso creo que era de una capacitación para ambiente laboral. Estas imágenes no son finales, o sea, no se va a ver con estas. O sea, igual y a lo mejor el personaje cambia de hombre a mujer, etcétera, pero yo sé que aquí va a ir un empleado. A lo mejor ¿cómo se llama? La oficina no va a ser así, es otra diferente, etcétera. O sea, pero ya me va dando una idea acerca de cómo va funcionando. Pero los tres trabajan en conjunto. El guión literario, el guión técnico y el guión gráfico. Entonces,
Si ustedes se fijan, el guión literario describe los elementos de las escenas. El guión técnico nos dice cómo están ensambladas y el guión gráfico me muestra cómo quedaría el final, como una previsualización de los dos anteriores. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Se entendió? De hecho, sí, entendimos, entendí bien, papá. ¿Qué? Sí, de hecho entendí bien la idea de lo que es el guión de esto. O sea, al trabajar con cualquiera de los dos puntos, pues tendríamos que hacer los tres puntos. Se te oye muy cortado y muy lejos. Usen el chat. Es más fácil que usen el chat porque si se les va el internet luego no se oye. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es que van a elaborar sus guiones. Hay que trabajar el guión técnico, el guión literario y el guión gráfico. Entonces, pues hay que empezarlos a trabajar. Para la próxima semana, miércoles, tienen que subir las primeras versiones de sus guiones. Tanto el guión técnico como el guión literario. El que más me interesa que inicien para trabajar es el guión literario. Entonces, para dentro de 8 días, lo que van a hacer es subir el guión literario para que yo lo lea, lo revise. Si tengo dudas, preguntas, pues ahí sí me las pongo en la retroalimentación. Y el próximo miércoles, cada equipo va a exponer su avance. Ya hicieron su propuesta, sus ideas iniciales y todo. Ok, entonces tienen que mostrarnos qué tienen, qué llevan, en qué van. Ahora, ¿qué dice? En caso de tener una historia que pueda cambiar con las decisiones del usuario, ¿cómo puedo organizarlo en el guión literario? Ah, lo defines por caminos. Por ejemplo, si tienes 3 finales, o tu historia tiene 3 finales, vamos a decir que entonces, guión literario, escena, camino 1, escena 1. Entonces, así, A, B y C, exactamente. O sea, la historia A, la historia B y la historia C. Si hay, por ejemplo, hay unas que se llaman encrucijadas, que es cuando un usuario puede irse a A o B, pero si se va a B, puede irse a C o A, o se puede ir a B directamente. O sea, ahí lo que tienes que hacer es dividirlos por caminos. O sea, ¿qué escenas pertenecen al camino A? ¿Qué escenas pertenecen al camino B? ¿Y qué escenas pertenecen al camino C? Y cuando ocurra la encrucijada es porque el usuario puede ir cambiando de... Es como ir cambiando de carril. A ver, déjame, te lo dibujo aquí. Aquí te lo dibujo. Eso se refiere a que tú tienes una historia, ¿no? Que inicia aquí y voy a tener 3 finales acá. Entonces, de esta historia, el usuario, dependiendo de tu complejidad, puede ser que llegue un momento y si sigue los eventos tal cual, va a llegar a la historia B. Pero a lo mejor aquí hay una escena y en lugar de ir para aquí, puede cambiar para arriba. Pero aquí puede tomar otra decisión y se puede ir para abajo. Entonces, estas son las que se les llaman encrucijadas, porque el usuario puede ir cambiando la historia del A, B o C. Entonces, en el guión literario tú vas poniendo tu camino A, tu camino B y tu camino C, en donde tú pones todas las decisiones que te llevan al A seguro, todas las decisiones que te llevan al B seguro y todas las decisiones que te llevan al C seguro. De tal forma que si el usuario se llega a topar con estas encrucijadas, ya él va a depender. A lo mejor si el usuario, vamos a decir que está en la escena 5, el usuario tiene que tomar una decisión. Si toma la decisión correcta, lo pone en el camino A. Si toma la incorrecta, en el B. Si no decide nada, en el C. Entonces, si toma la decisión del camino, la correcta, lo va a mandar a la escena 7. Pero si toma la incorrecta, lo va a mandar a la escena 6. Si no toma una decisión, lo manda a la escena 12. Y ya retomarías de la escena 12 en adelante. Entonces es más fácil, los vas dividiendo primero por caminos y luego por escenas. Obviamente, por ejemplo, para armar el camino A, ¿cómo lleva el camino A? O cómo llevaría el camino A, haciendo la escena 1, 2, 3, la escena 5, la escena 7, la escena 11, 12 y 13. ¿Cómo llegó el camino B? Con la escena 1, 2, 3, 6, 8, la escena 10,
la escena 12 y 13. ¿Cómo llego al camino C? La escena 1, 2, 3, la escena 5, la escena 12 y 13. Ese sería mi camino A, mi camino B y mi camino C. Y entonces ya van definiendo las escenas. Si te fijas, las primeras tres son los mismos. Entonces lo mismo para las tres. Entonces, pues es lo mismo. Lo único que te va a definir es que cuando llegue a las 5, por ejemplo, sí, perdón, cuando llegue a la 3, puede ser que tome una decisión que lo lleve ya sea a las 5, donde puede volver a tomar la decisión, o directamente ya a las 6 y a la 8 y así sucesivamente. No sé si quedó claro. ¿Qué? Ajá, ajá. No. Eh, las interacciones. Las conversaciones no pueden ser infinitas. Entonces, en algún momento una conversación inicia con un hola y termina con un adiós o con bueno, no te dejan en visto. Ese espacio que da entre que se inicia la comunicación y concluye, esa sería una escena. Puedes dividirla también a lo mejor por días. A lo mejor la escena 1 es el día 1, la escena 2 el día 2 y así sucesivamente. ¿Qué conversaciones se den? Podría ser las subescenas. Es que depende de la complejidad del producto, pero podría dividirlo así. En el caso de ustedes de la historia, yo les recomiendo que primero armen la historia lineal, o bueno, una historia. Y luego ya que tengan una hecha, hagan la variante que sería la historia B. ¿Por qué? Porque las dos se inician, o todas las historias se inician por lo menos los primeros 3 capítulos igual. Entonces ya no es como hacer todo desde cero, sino más bien ya teniendo una completa, ya nada más es irle variando. Más dudas, más preguntas. Ya quedó claro lo que van a hacer entre 8 días. Sí, 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 claro. Ok, pues. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, sería todo por hoy. Si surgen dudas, pregunten en el chat del Moodle. Ahí puedo irlos checando. Nada Déjenme más ver. es para el otro miércoles, ¿verdad? El próximo miércoles van a exponer su primer avance. Ah, ok, está bien. Y yo tengo que ver su guión, porque pues, si no, ¿cómo? A ver, ¿qué me pasó listo? Listo. Ok. Sería todo por hoy. Gracias por venir. Cuídense. Estamos en contacto y nos vemos la próxima semana. Está bien, profe, gracias. Hasta luego. Vale, profe. Sale, profe.